Queridos hermanos, estamos otra vez en la casa de Dios, día de reposo, día santo, día sábado, estudiando la Biblia. Estamos estudiando este precioso libro, Hebreos, el libro de Hebreos. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar Jesús el sacerdote fiel. Jesús el sacerdote fiel. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, cuán bueno eres para con nosotros, cuán grande eres para con nosotros al traernos a tu casa para estudiar tu santa palabra. Gracias por eso, Señor. Gracias por esta comunión y gracias porque nos vas a ayudar con tu Espíritu Santo a entender tu palabra y también a hacer decisiones de vida eterna. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo el video. Cuida nuestras necesidades y especialmente bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Jesús el sacerdote fiel. Miren qué versículo, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vamos a hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote y vamos a empezar con Hebreos 5:1. Mis hermanos, este versículo tiene algunas cosas interesantes de las características del sumo sacerdote. Miren lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. En primer lugar, el sacerdote es tomado de entre los hombres. Luego, ¿qué dice? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, representa al hombre ante Dios. Esa era la característica del sumo sacerdote. Algo más, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Este versículo nos da esas tres características. Y el sumo sacerdote era algo especial. ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estas características especiales del sumo sacerdote reflejan las características de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, esto dice que ha sido llamado por Dios, y miren lo que pasó con Jesucristo. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios nombró a Jesucristo como el sumo sacerdote, igual que como lo hizo con Aarón. Y todas estas características, tomado de entre los hombres, representa al hombre ante Dios, ofrece ofrendas por los pecados, refleja también el sumo sacerdote. Miren lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, este sumo sacerdote debía ser como un ser humano, tomado de entre los hombres. Sí, aunque él era Dios,
se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Y en ese proceso Él se hizo semejante a nosotros, sus hermanos. Entonces este sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres, de entre el pueblo de Dios. Segunda característica especial, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para ser el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, representa al hombre como sumo sacerdote, representa al ser humano. Y la última característica, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo, ofrece ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, nuestro Señor Jesucristo cumple las características de un sumo sacerdote, con algunas diferencias importantes. Por ejemplo, Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué diferencia! No como los sumos sacerdotes terrenales que ofrecían sacrificios continuamente, en primer lugar para ellos y para quienes, para el pueblo. No, ahora Jesucristo, Él se hizo sacrificio, Él dio su sangre, Él murió para expiación de nuestros pecados una sola vez. Y el hecho de que se haya ofrecido a sí mismo una sola vez es importante, porque miren lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y miren el énfasis ahora. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué precio! Habiendo obtenido eterna redención, ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Él se ofreció para nosotros. Entonces, en primer lugar, Jesús es el sacerdote que nos representa ante Dios, que nos representa ante nuestro Dios. Y miren esta otra característica especial, Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué interesante. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero lo interesante está aquí, como también dice en otro lugar. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Por supuesto, en la Sagrada Biblia. En la Sagrada Biblia. ¿Y en qué lugar? En Salmos 110, 1 y 4. Miren lo que dice. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies.
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como también está escrito en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y esto que dice Salmo, esto que dice juró Jehová y no se arrepentirá, lo toma Pablo tan en serio, que él al presentar a Jesucristo como el sumo sacerdote, miren lo que dice Hebreos 7, 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cuáles otros? Los de la genealogía de Aarón. Ellos se hicieron sin juramento, pero Jesucristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que dice Salmos, él lo repite y dice, eso es serio. Eso es serio, eso está fundamentado en lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es importante porque él dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Y eso es importante para él. Es tan importante que él dice lo siguiente en Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, ¿de qué calidad? Distinto. ¿Y por qué distinto? ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo estas características especiales. En primer lugar, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesucristo fue hecho sacerdote por juramento. En primer lugar. En segundo lugar, los sacerdotes terrenales eran pasajeros. Pero ¿qué se dice de Jesucristo? Miren lo que se dice aquí. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Aquí miren lo que dice. Entró una vez para siempre en el lugar altísimo. O sea, se resalta algo que conocemos de Jesucristo. Él es eterno y Él ha sido hecho sacerdote para siempre. Así como Melquisedec, que aparece en el Génesis solamente en un versículo, sin genealogía, sin descendencia, sin saber de dónde era, lo único que se sabía era qué cosa. Miren lo que dice Hebreos 7:1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, solamente se sabe que tenía esas dos características. Era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esa era la característica principal, no como los sacerdotes terrenales de la genealogía de Aarón. No, ellos solamente eran sacerdotes, pero Melquisedec tenía esas dos características especiales. Era rey y también sacerdote. Y Jesucristo tiene esas dos características especiales. Aquí vemos las dos en el Salmo 110, 1:4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo, Él es rey. Él es rey. Y miren la segunda característica. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
dos características. El apóstol Pablo también pone esas dos características aquí en Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué como rey? Miren lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo como Rey y también sacerdote. Miren lo que dice Apocalipsis 17:4 de Jesucristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ese es nuestro sumo sacerdote, el Rey de reyes, el Señor de señores. Entonces Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso era importantísimo. Porque eso lo hizo, ¿qué cosa? Un sacerdote distinto, un sacerdote especial. ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría de este sacerdote especial bajo la orden de Melquisedec? ¿Qué necesidad habría? ¿Por qué era necesario que sea distinto? Esa pregunta es importante porque miren lo que dice Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Porque ¿qué? La ley constituye. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres? ¿Cuál? Miren lo que dice Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál ley? La ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué decía esa ley? ¿Qué decía esa ley? Miren lo que dice Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, la ley decía que el sumo sacerdote debería ser de la descendencia de Aarón. ¿Y qué pasaba con ese sacerdote? Miren lo que dice Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Según el apóstol Pablo, ese era el problema de estos sacerdotes débiles. ¿Por qué? Porque ofrecen sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Solamente eran símbolos de algo especial. Y por eso el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, debería ser un sumo sacerdote especial. Miren lo que dice aquí, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la
palabra del juramento. ¿Cuál palabra del juramento? La que hizo Jesucristo, la que hizo Dios aquí. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Cuándo se hizo eso? ¿Cuándo? Dice aquí, posterior a la ley. O sea, años después que se dio la ley del sacerdocio a Aarón. Aquí cuando el salmista expresa esta verdad del juramento. Y en esa verdad, ¿qué constituye? Constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Por qué perfecto? ¿Por qué? Porque Él era perfecto para nosotros. ¿Por qué? Recordemos esto, que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios nunca podían quitar los pecados y solamente eran símbolos ¿de qué? Símbolos de este Jesucristo perfecto. ¿Y quién era ese perfecto? Miren lo que dice Juan 1:29, esta parte, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es perfecto, porque Él es el único que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación, solamente en ¿quién? En Jesucristo. ¿Y por qué es el único? Porque es el único que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Miren lo que dice esta otra parte. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ha ofrecido una sola vez el sacrificio. ¿Por qué? Por nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué privilegio tenemos! Entonces Cristo es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Como habíamos leído Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué indestructible? Porque ese sumo sacerdote tenía el poder de una vida indestructible. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y miren lo que dice acerca de eso Hebreos 1:10 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecen, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Tú eres Dios que nunca se va a acabar. Eres eterno. Eres eterno. Y ese debería ser el sumo sacerdote. El Dios hecho hombre era un sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué? No solamente Él ha mostrado el amor de Dios al sacrificarse por nosotros. No solamente Él se ha presentado como un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente eso, Él ha resucitado, está en la diestra de Dios. Él tiene poder de una vida indestructible. Él es el Dios creador, es el Dios que venció a la muerte y Él puede darnos, ¿qué cosa? Puede salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es la garantía de este pacto perfecto. ¿Cuál pacto perfecto? Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este que es un Dios indestructible, este que es un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, quiere transformar nuestro corazón. Quiere transformar nuestro corazón, quiere que nosotros entremos en este pacto perfecto. Y por eso Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él quiere transformar completamente nuestra vida, nuestro corazón. Ese es el pacto perfecto. Y por eso dice lo que leemos nuevamente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por nosotros, si solamente escuchamos la voz de Jesucristo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Oh, mis hermanos, entonces Cristo es el sacerdote eterno. Ese es el sacerdote especial, nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Hebreos 7:26, más características. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, nos conviene ese sumo sacerdote. ¿De qué calidad? Ya hemos visto, perfecto, eterno, y ahora que dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Santo, apartado, sin mancha, sin pecado, inocente, sin haber caído en ningún pecado. Es que ese era el sacerdote que nos convenía. Por eso Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos. Ya es un sacerdote perfecto, eterno, pero Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué se compadece? ¿Por qué? Miren lo que dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Uno que ha sufrido y fue tentado en todo, igual que nosotros. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Pero Él se mantuvo como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él se mantuvo. ¿Podía pecar? Claro que podía pecar. Satanás hizo todo lo posible para que Él peque. Satanás hizo todo lo posible. Por eso dice aquí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él quiso hacerle caer, pero nunca logró hacerle caer. Nunca. Pero sin pecado. Por eso Él puede compadecerse de nosotros. Por eso nos conviene. Porque Él sabe lo que nosotros sufrimos. Miren lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Él es poderoso para socorrernos a nosotros. Que Satanás nos tienta. Satanás quiere que nosotros pequemos. Él no está conforme. Él no. Él quiere que nosotros, que tú y yo pequemos y pequemos. Pero Dios, Jesucristo, es poderoso para ayudarnos. Él ha sufrido y ha vencido y nos va a ayudar a vencer al pecado. Pero no solamente era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sino que y hecho más sublime que los cielos. Y hecho más sublime que los cielos. Miren lo que dice Hebreos 10:12 acerca de esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está ahí, listo para ayudarnos. Está tan listo para ayudarnos que miren cómo Pablo nos hace una recomendación. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Jesucristo confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué confiadamente? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, mis queridos hermanos, si Satanás nos está golpeando de una y otra forma, como golpeó a Jesús, acerquémonos a Jesucristo, tomémonos de la mano de Jesucristo, dejemos que Él nos ayude a vencer y Él nos va a ayudar a vencer. Oh, mis hermanos, ojalá que nunca nos apartemos de la mano de Dios, que siempre estemos firmes cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a vencer en la vida cristiana. Que Dios nos cuide, mis hermanos.